Seguimos disfrutando de este tiempo de gozo delante del Señor. Espero que vosotros también estéis disfrutando de estos momentos, ya que está siendo un tiempo... Estamos compitiendo con los ángeles. No sé si los ángeles, cuando se acercaron a los pastores, las huestes celestiales cantaban así de bien, pero más o menos, no sé, tampoco es cuestión de compararnos con los ángeles, pero entiendo que nosotros estamos con unas voces potentes alabando a nuestro Dios en este tiempo. Estábamos avanzando en el Evangelion, según el griego. Y dentro del Evangelio nos encontramos que el Evangelio es mucho más amplio a veces de lo que pensábamos. Y una de las cosas que ya veíamos el otro día, por haceros memoria de ello, es que esas buenas noticias de Dios en Cristo Jesús eran buenas nuevas de paz. Pero antes de hablar de la paz, también estuvimos meditando en otro momento de que eran esperanza, es decir, que el Evangelio es esperanza. Y antes de la esperanza, sigo recordando cosas de lo que habíamos hablado, esas buenas nuevas también eran buenas nuevas de verdad, que conocemos que la verdad es Cristo. Y así vamos avanzando y hemos seguido predicando de esas buenas nuevas de Jesús, esas buenas de Dios en Cristo Jesús, en ese Evangelio en el que estamos llamados a vivir. Ese evangelio que era predicado en ese primer siglo y que sigue siendo predicado hoy. Y hoy nos va a tocar acercarnos a que las buenas nuevas de Cristo Jesús, las buenas nuevas son buenas nuevas de la promesa de Dios. La promesa. Bueno, es un término que está siendo usado mucho en estos tiempos en los que estamos. ¿Cuántas promesas no hemos escuchado de los políticos en este tiempo atrás? ¿Cuántas promesas los políticos no han hecho ahora antes de las elecciones y antes de las elecciones? Promesas, yo prometo, me comprometo que algunos dicen que las promesas no valen, que hay que jurar. Dice la palabra que jurar tiene otras connotaciones, pero prometer, yo prometo. Cuando tú prometes algo, ¿es por qué? Porque supuestamente te vas a comprometer a hacerlo. No, yo te prometo que voy a fregar los platos, cariño, y no lo friego. Entonces la promesa no se cumple. Pero yo lo prometí. Sin embargo, no lo hice. Sin embargo, con Dios no pasa así. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Dios lo que promete, lo cumple. Por eso nos sobrecoge este momento de la promesa de Dios, porque gracias a esa promesa tú y yo estamos donde estamos y somos parte de lo que somos, por esa promesa que se ha cumplido en Cristo Jesús. Fijaos que vamos a adentrarnos en el significado primeramente de la promesa. La promesa, según la Real Academia de la Lengua, a mí me gusta mucho leer el diccionario, como veis, tiene varios significados. La primera significado dice que es expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por él, o hacer por él algo. Es una expresión. Persona, dice que es, segundo significado, persona o cosa que promete por sus especiales cualidades. Dice también en la Real Academia de la Lengua, ofrecimiento hecho a Dios o a sus santos de ejecutar una obra piadosa. Bueno, eso parece que se asemeja a ciertas cosas. Dice, cantidad que se estampaba en los pagarés, fijaos, esto tiene que ver con pagarés, en el juego de la lotería vieja, como premio o correspondiente a la suma que se había jugado. Eso no nos suena nada, ¿verdad? Promesa. Pero si esta a lo mejor sí nos suena más. Dice, ofrecimiento solemne, sin fórmula religiosa, pero equivalente al juramento de cumplir bien los deberes de un cargo o función que va a ejercerse. Esto se asemeja mucho a los políticos. Prometo que te voy a subir el sueldo. Prometo que vas a recibir ayudas para poder comprar comida en los supermercados. Prometo. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios? ¿Hemos prometido a Dios algo que no hemos cumplido? Creo que sí. Porque todos los últimos de año decimos, prometo, Señor, hacerlo mejor el año siguiente, y seguimos haciendo lo mismo. ¿No prometemos eso? ¿No nos prometemos a nosotros ponernos a dieta y nunca nos ponemos a dieta?
Prometemos cosas, hermanos y hermanas, y no cumplimos a veces. No cumplimos porque a nosotros nos gustaría cumplir, pero obviamente algo pasa, algo acontece, y al final la promesa se queda en promesa, pero no se cumple la promesa. Sin embargo, vuelvo a reiterar, Dios siempre cumple lo que promete. Y eso me pone en un compromiso. Porque si Dios siempre cumple lo que promete, entonces Dios me va a pedir cuentas de lo que ha cumplido, que ha prometido. Entendemos que cuando Dios cumple, también demanda de sus hijos e hijas que vivan de acuerdo a la promesa que ha sido cumplida. Por eso, fijaos, evangelia es el término griego que se utiliza para definir promesa, que dentro del significado de este término en griego nos habla de seguridad divina de algo bueno. Seguridad divina quiere decir que este término griego, cuando se usa en diferentes momentos para hablar de la promesa, está apuntando a que hay una seguridad divina a la hora de que eso va a ocurrir. Quiere decir que no es que es a lo mejor ocurre. No. Las promesas de Dios se cumplen, sí o sí, porque Él es el que lo promete y Él no cambia de parecer. Fijaos, dice, me gusta este momento que vamos a acercarnos a Efesios 3 porque vincula el término de promesa con el misterio. Y diréis, ¿y por qué vincula el término de promesa con el misterio? Pues lo vamos a intentar entender ahora. Y misterio, hay veces que cuando escuchamos esa palabra de misterio, te viene a lo mejor a la mente decir, ¿qué es algo que es misterioso? Algo que no tiene definición, algo que no se puede explicar. Es lo que intentan hacer los magos cuando te hacen un juego en la mesa de las cartas. Te hacen magia, entre comillas. Hacen esos trucos que ese es el misterio de la magia, ¿no? Es decir, ¿y cómo hizo esto? ¿Y cómo desapareció esto? ¿Y cómo hizo que esto se cambiara? ¿Y cómo? El misterio. Pero no es el término misterio, no está cargado de ese significado aquí. Misterio está hablando de un secreto que ahora ha sido revelado, pero que había estado oculto en el Antiguo Testamento y sin embargo ahora es revelado. Por eso era un misterio, pero ahora ya no lo es. Es un secreto que ha sido revelado. Y quien lo revela, obviamente, es nuestro querido Cristo Jesús. Pero el misterio que Pablo va a usar muchas veces nos va a llevar a ese punto. Es decir, es un secreto, es ese silencio de no saber explicar el misterio, pero no porque no se pueda explicar. Es porque no era el momento de darle la explicación, sino ahora sí ha sido revelado en él. Por eso fijaos que nos acercamos a Efesios 3. Y en Efesios 3, que os animo a leerlo con detenimiento ya en casa también, dice, después de que Pablo ha explicado este misterio en los versículos anteriores, Pablo sigue hablando con la iglesia de Éfeso y dice así, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y está hablando a los gentiles, está hablando a ti y a mí, que no éramos herederos de la promesa porque tuviésemos la sangre del pueblo de Israel corriendo por nuestras venas. Nosotros no somos judíos. ¿Hay algún judío aquí? ¿No hay ningún judío de ninguna de las 12 tribus? No hay ninguno aquí. Bien, quiere decir que nosotros somos herederos porque somos gentiles que nos han adoptado y que formamos parte de la familia del Señor por adopción, ¿vale? Hemos sido reinjertados o insertados. Bien, entonces está hablando a los gentiles. Pablo está hablando a ti y a mí hoy. Fijaos, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque Pablo era judío y Dios tuvo bien que predicar a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Un judío predicando a los gentiles. Tuvo que ser así. Entonces, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he descrito o escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está mandando un mensaje poderoso, esa revelación que Dios le ha dado, la está transmitiendo a la iglesia de Éfeso, y nos estamos dando cuenta de una gran verdad, y es que hay un misterio que le ha sido revelado a Pablo, y Pablo lo está compartiendo ahora. Pero fijaos, el misterio va a impactar de una forma tan fuerte en esa sociedad en la que está, que va a generar un gran revuelo. Porque no olvidemos que el pueblo judío, hasta este momento, se creía con el poder absoluto de ser lo que eran delante de Dios, y nadie más era así. Es decir, ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos eran los que poseían las primicias en exclusividad, y nadie más podía ser receptor de los beneficios que Dios daba a su pueblo. Sin embargo, ahora se ha revelado un misterio, y es que los gentiles van a disfrutar de las mismas riquezas de la gloria del Señor y van a formar parte del pueblo de Dios, como lo formaron antes el pueblo de Israel. Y claro, eso al pueblo de Israel no le va a gustar, y obviamente Pablo se va a meter en un compromiso en todo este proceso, pero no vamos a hablar de eso ahora. Fijaos, vamos a matizar varios momentos en los que aparece este término de misterio, para entender el contenido que tiene este secreto que está siendo revelado, no solamente en este sentido, sino en un concepto mucho más amplio. En Colosenses 1, 26 al 27, este misterio, o este término misterio, se utiliza para hablar de la presencia del Cristo en la vida del creyente. Fijaos cómo dice Colosenses capítulo 1, versículos 26 al 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y dice así: ¿cuál es el misterio? Que en Colosenses así es recibido: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir que este secreto o este misterio contiene el que Cristo esté presente en la vida del creyente. Quiere decir que Cristo está en ti y en mí. Por eso decíamos en la escuela dominical de cuando tú caminas por la calle, ¿a quién tienen que ver? ¿A ti o a él? Cuando tú caminas y hablas con el panadero, con el del Spar, con el del Carrefour, con el fontanero, con el que te reparte la bombona de butano, ¿a quién tienen que ver? ¿A ti o a él? Es decir, si Cristo está en ti y nosotros tenemos que ser un reflejo de las virtudes de Él, ¿qué es lo que tenemos que reflejar? A Él. Por eso, hermanos y hermanas, lo hemos dicho muchas veces, invitamos a los no creyentes, a personas que no conocen de Jesús, a las iglesias. Pero en los templos no está Jesús, es en la iglesia en donde está Jesús. Es en la vida de los miembros de la iglesia donde se encuentra Cristo.
Y claro, si invitas a una persona no creyente, aquí, donde va a encontrar a Jesús, va a ser en la vida de cada uno de los que se reúnen, pero no en el lugar en sí. Entonces, tú puedes caminar con un amigo tuyo, con un compañero de trabajo, y hacerse presente esa misma realidad. Yo camino con mi compañero de trabajo y estoy hablando de él, de quién es Jesús para mí y quién se hace presente. Cristo en mí, presente en esa realidad. Por eso es tan relevante la manera en la que vivimos en Cristo y cómo Cristo está presente en nuestras vidas. Por eso, fijaos, la presencia de Cristo en la vida del creyente también es ese misterio y ese secreto que estaba siendo oculto, que después ha sido revelado, y Pablo lo muestra a los colosenses. Pero no solamente ahí. En el mismo Efesios hemos leído que la unidad de los gentiles y los judíos es ese misterio que ahora está siendo revelado, o sea, que hay una unión. Y si leemos antes, en el versículo 13 al 15, dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que no es de las ordenanzas de Dios de las que habla aquí, sino de las ordenanzas que habían elevado los fariseos para poder cumplir la ley de Dios, para crear en sí mismo, es decir, en Él, en Cristo Jesús, de los dos un solo y nuevo, y dice no pueblo, dice hombre. Es decir, hay un solo cuerpo. No hay muchos cuerpos, hay un solo cuerpo. Hay una sola iglesia verdadera. No hay 1000 iglesias, como hablábamos antes, y 1000 cabezas. Hay una sola iglesia universal donde Cristo es la cabeza, no hay más. Y eso es una realidad que nos sobrecoge, porque estamos acostumbrados a mirar a hermanos de otras denominaciones y de otros pensamientos teológicos. Pero la palabra nos insta a recordar de que solo hay una iglesia y de que solo hay un pueblo. Por lo tanto, fijaos que en Cristo Jesús se nos muestra esta realidad y este misterio en Él, obviamente sale a la luz. En el mismo Colosenses nos encontramos también que dice que orando también al mismo tiempo por vosotros, Colosenses 4:3, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, es decir, para predicar la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿A través de qué se da a conocer el misterio de Cristo? Del Evangelio, de las buenas nuevas. Ahí es revelado el misterio de Jesús. Y la encarnación de Cristo también es parte de ese misterio, donde dice que en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Que si vamos a ese texto, es muy interesante, 3:16, ¿os suena 3:16? Bien, yo solo lo dejo ahí, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice 1 Timoteo 3:16, si Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo sabemos, ¿verdad? Bien, yo lo digo por si acaso alguno se despista, pero fijaos lo que dice 1 Timoteo. Dice, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad, es decir, hablando del Evangelio de Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio. El misterio, el secreto revelado. Y claro, ¿y qué implicaciones tiene todo esto para mí? ¿O qué implicaciones tendría que tener para mí todo esto que estamos hablando de ese misterio y de esa promesa? ¿Recordáis que hablábamos el otro día de la promesa que Dios había dado a Abraham y el juramento? Del juramento y de la promesa, que ambas cosas eran ciertas y verdad, y que en ambas está cimentado el momento de esa salvación de Cristo Jesús por nuestras vidas y ese momento redentor en la cruz, y que ya había una promesa
y un juramento dado por Dios de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, entre ellos tú y yo. Somos herederos de la promesa. ¿Por qué? Porque el juramento viene dado por Dios y Él no falla. Dios no se equivoca. Dios cumple lo que promete. Dios terminará lo que comenzó en tu vida y en la mía. Él lo va a perfeccionar hasta el fin. Pero recordemos que es necesario que lo que Dios está perfeccionando realmente haya empezado. Es decir, es necesario partir de una conversión genuina. Es necesario que lo que ocurrió en ese encuentro real con Cristo Jesús, en ese momento en el que yo lo recuerdo, eso fuera real y de verdad. Que cuando yo le pedí perdón a Dios, se lo pedí de corazón. Que cuando me arrepentí al Señor, me arrepentí de corazón. De verdad, real. No por las emociones, ni por el momento, ni porque... No, es cierto, yo me arrepentí de mis miserias. Yo le pedí perdón a Dios porque estaba viviendo en pecado y lo estaba haciendo mal. Y en ese momento le acepté como mi Señor y Salvador personal. Y le di mi vida al Señor. Por eso Pablo, cuando habla a los Efesios, iglesia que dice el Apocalipsis que perdió su primer amor, le está recordando ya Pablo a los Efesios en quién habéis creído, en dónde está depositada vuestra fe, en quién estáis caminando, en qué promesa habéis cimentado vuestras vidas. Por eso fijaos que si seguimos avanzando en el texto en el que estábamos meditando, donde Pablo habla de que por revelación me fue declarado el misterio, como antes ha sido escrito brevemente, dice, el misterio es ese, que somos coherederos. Estoy hablando en plural, porque somos los gentiles que hablábamos antes, somos coherederos del reino de los cielos. Pero también somos miembros del cuerpo de Cristo. Y además somos copartícipes de la promesa de Dios. ¿Qué es lo que somos? Coherederos, miembros y copartícipes. Hermanos, teniendo esta realidad presente, ¿cómo nos tendremos que conducir? Si somos coherederos de las riquezas del reino de los cielos y las riquezas que Dios tiene preparadas para tu vida y para mi vida están siendo derramadas en nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Como ricos o como pobres? En el plano espiritual me refiero. Porque algunos tendrán más, otros tendrán menos. Pero en lo espiritual, ¿cómo nos tenemos que conducir? ¿Como herederos, como coherederos o como personas que estamos mendigando en cualquier lugar? ¿Qué es lo que dice la palabra que somos, sin creernos más de lo que tenemos que creernos? Somos coherederos de las riquezas espirituales que se derivan del reino de los cielos, en el que hay un rey y un señor, rey de reyes y señor de señores. Y somos coherederos del reino. ¿Cómo caminamos como coherederos del reino? ¿Cómo nos conducimos en la vida siendo eso? Pero no solamente siendo eso, porque no se queda ahí, sino siendo miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. ¿Cómo nos conducimos como partes del cuerpo? ¿Somos miembros activos del cuerpo? ¿Estamos haciendo que el cuerpo funcione? ¿Estamos haciendo que el cuerpo camine? ¿Que el cuerpo pueda llegar a los objetivos que Dios le ha puesto para alcanzar? ¿Estamos siendo una parte efectiva donde Dios nos usa con poder en ese cuerpo para ayudar a los demás miembros a caminar? Porque somos miembros del cuerpo y coherederos, pero no solo se queda ahí, sino copartícipes de la promesa, de esa promesa ya dada a Abraham, receptores de una bendición que nos sobrecoge porque somos parte de algo muchísimo más grande de lo que pensamos y creemos, que Dios está haciendo en este lugar
en esta isla y en los confines de la tierra, porque Dios no deja de obrar con poder. Y somos copartícipes de toda esa obra maravillosa que Dios está haciendo en este mundo que está dado al caos, y participantes de la promesa de Dios que está siendo cumplida en tu vida y en la mía cada día. Porque cada día tú y yo disfrutamos de la salvación que hemos recibido. Cada día tú y yo recibimos las bendiciones de ser llamados hijos de Dios. Cada día recibimos las bendiciones de poder ser siervos del Señor, de poder ser llamados discípulos del Maestro. Cada día somos receptores de todo eso. La pregunta es, ¿y yo cómo vivo eso? ¿Y cómo vivo eso? Hermanos y hermanas, yo solo te llamo a una atención. Coge una persona incrédula, la que tú quieras. Puede ser primo, hermano, sobrino, que sea buena gente, buenas personas, honradas, honestas, ¿vale? Tú coge a esa persona, mírala al detalle y luego mírate tú. Y luego miras a ver si hay diferencias. Solo haz ese análisis. Coge una persona buena que conozcas, que sabes que es buena gente, la miras, la analizas y luego mírate tú. Y mira a ver si hay alguna diferencia entre esa persona y tú. En cuanto a su día a día, en cuanto a su manera de tratar a la gente, en cuanto a su forma de vivir, en cuanto a su manera de tratar a la gente, a su familia, en cuanto a la manera de trabajar, pregúntate si hay alguna diferencia. Y si no hay diferencia, entonces hay algo que no está funcionando bien. Si no hay diferencia, hay algo que no funciona. ¿Sabéis por qué? Porque esa persona, aunque sea buena gente, está en oscuridad y tú estás en luz. Ya solamente por ahí habría que marcar las diferencias. Pero si no las hay, entonces es que somos solamente buena gente. Que no está mal ser buena gente. Pero somos coherederos, miembros del cuerpo, copartícipes de la promesa. Por lo tanto, fijaos, términos que utiliza, que Reina Valera traduce, que yo he buscado en otros sitios, en otros lugares para darle un sentido más cercano. Habla de inescrutables. En el versículo 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, así es como se consideraba Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de ¿qué? De las inescrutables riquezas de Cristo, que es igual que decir incalculables. Hay otras versiones que lo traducen de otra manera. Pero esas riquezas incalculables, ¿quién las recibe? Se meten en el banco, se guardan en un baúl. ¿Quién es receptor de todas esas riquezas? Cada día. Nosotros somos receptores de esas riquezas. Cada día esas riquezas están viniendo a nosotros en el plano espiritual. ¿Y qué hacemos con todas esas riquezas, hermanos? Hay un para qué, siempre hay un para qué. ¿Sabéis cuál es el para qué de ser coherederos, miembros, copartícipes, hijos, hijas? ¿Sabéis cuál es el para qué? El para qué es lo que dice en el versículo 10. Dice que para que la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza con confianza por medio de la fe en Él. Para que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
¿A través de quién? De la iglesia. La iglesia es la que va a mostrar al mundo esa sabiduría que le ha sido derivada, delegada a la iglesia para ser testigos y testimonio de la grandeza de un Dios todopoderoso. Pero fijaos dónde se va a tener que ejercer eso. Dada a conocer por medio de la iglesia a los ¿qué? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes? ¿Os suenan los principados y las potestades a algo? ¿Hay algún texto que os suene, que donde aparezcan principados y potestades? ¿Sí? ¿Dónde? Vale, ¿en dónde más? Principados y potestades. A ver, recuerden. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Principados y potestades. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? Porque hay una lucha en la cual la iglesia está. Y donde Dios delega su multiforme sabiduría en sus hijos e hijas que caminan conforme a la palabra, en obediencia al Señor. Por eso es tan necesario que tomamos decisiones. Ayer con los jóvenes hoy lo volverán a recibir, porque ayer ya recibieron su parte y su porción, pero hoy lo volverán a recibir. Hay que seguir tomando decisiones. Y la primera decisión que tenemos que tomar, hermanos y hermanas, es si queremos el paquete completo de ser llamados hijos de Dios. Esto es como los paquetes vacacionales. ¿Sabéis que los paquetes vacacionales yo selecciono lo que a mí me viene bien? Bien, pues aquí parece que en la vida cristiana parece que es lo mismo. Yo selecciono lo que me viene bien de lo que es ser hijo o hija de Dios. Lo malo es que las consecuencias luego son otras. Pero aquí la clave está en lo siguiente. Cuando tú y yo somos llamados hijos e hijas, ya Dios ha determinado lo que eso significa y lo que eso implica. Cuando Dios dice que tú eres discípulo, ya hay establecido lo que es ser discípulo. Cuando Dios te habla de ser siervo o sierva, ya la palabra ha establecido lo que es ser siervo y sierva. No lo tienes que establecer tú ni yo, ya está establecido en la Escritura. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es si queremos asumir en nuestras vidas lo que la palabra ha determinado que somos. Pero ahí cada uno tiene que tomar su decisión. Igual voy a tirar ahora de este momento en el que está un matrimonio que se acaba de casar. Yo entiendo que no los obligaron a casarse. Y entiendo que lo decidieron de forma voluntaria, ni que nadie le amenazó al otro, mira, o te casas o... Es decir, fue voluntario, ¿no? Y nos decidimos casar porque queremos estar juntos, ¿vale? ¿Y con Dios? ¿Qué decidimos? ¿Qué decidimos? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cojo todo el paquete? Decido ser hijo o hija de Dios, pero mira, lo de servir no, porque a mí servir no me viene bien. Bueno, mira, cojo lo de hijo o hija de Dios, pero mira, yo es que venir a los cultos de oración a orar, no. O cojo el paquete de ser hijo de Dios, pero, a ver, yo comprometerme lo justo. Me comprometo en lo que pueda y en lo que no pueda no.
¿Cómo asumimos esta realidad? Hermanos, esto es trascendente. ¿Sabéis por qué es trascendente? Porque muchas veces al final estamos intentando hacer un Dios a medida de nuestras necesidades y un Dios de bolsillo, ¿no? De, venga, ¿dónde meto a Dios? Aquí. Ya tengo a Dios aquí, en el bolsillo. Y Dios no se mueve así. Dios no se maneja de esa manera. Es Dios el que determina en su palabra lo que tú eres y lo que yo soy. Es Dios el que pone y el que quita. Es Dios el que pone el hacer y el querer por su buena voluntad. Es el que tiene ya preparadas las buenas obras para trabajar en ellas. Es Él el que me da la fe para yo que la ponga en práctica. Es Él el que opera con su amor y su perdón cada día de mi vida para que yo pueda seguir adelante. Es Él el que me fortalece en medio de las dificultades. Es Él el que me guarda, que me protege. Es Él el que me da absolutamente todo lo que tengo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué paquete voy a coger? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, es decir, por ti y por mí. Estamos llamados a que eso sea dado a conocer en una batalla espiritual. Y tenemos que tomar decisiones. Y vuelvo a decir, la decisión no es convertirte en un activista y estar ahora rodeado de un montón de actividades y volverte loco con las... No, estamos hablando de activismo. Estamos hablando de entrega al Señor y dispuesto a servir al Señor donde el Señor disponga que tengo que estar. ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? ¿Dónde quiere que lo haga? ¿Cómo quiere que lo haga? ¿Cuándo quiere que lo haga? ¿Qué es lo que quiere que Dios que haga? Ahí es donde tenemos que caminar, hermanos. La iglesia del Señor tiene que caminar viviendo en una promesa que es real, no es ficticia. La promesa ya ha sido dada. En la cruz del Calvario se hizo real. Después resucitó y después ascendió. Y después vino el Espíritu Santo, que está ahora en su iglesia. Y la iglesia ya está definida cómo tiene que ser y qué es lo que tiene que hacer. En la palabra está determinado todo. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso os animo, y siempre lo hago, y no dejaré de hacerlo, de que esto que acabamos de leer, lo leáis en casa. Además del texto de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18, que también os animo a leer. Y además de otras muchas cosas que también os animo a leer, porque tenemos que estar escudriñando la palabra de forma permanente. Pero yo sigo dejándoos en vuestro pensamiento qué es lo que voy a hacer con lo que he recibido. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cómo voy a vivir como hijo e hija de Dios? Como coheredero, como miembro, como copartícipe. Bueno, hay muchas más cosas que dice la palabra que somos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿verdad? Si tenemos que vivir conforme a todas esas realidades, ¿no? Pero tenemos que decidir. Y como decía a los jóvenes ayer, la decisión no es para mañana. La decisión es hoy. Es hoy cuando Dios te está llamando a tomar decisiones. Recordar, y vuelvo a apoyarme en el matrimonio que se acaba de casar, ya que ellos se van y no voy a tener problemas con ellos. Pero sería muy curioso que uno de los dos se hubiera presentado al otro y le hubiera dicho, oye, cariño, llevamos un tiempo juntos y quiero pedirte que
¿y por qué nos casamos? ¿Os imagináis que la respuesta hubiera sido, déjame que me lo piense porque... Que no sé si fue la verdad. Espero que no, que cuando uno se lo dijera al otro dijese, claro que sí, que me quiero casar. Pero ¿os imagináis que venga alguien deseando pasar la vida contigo y tú le digas, bueno, déjame que lo piense porque es que yo no sé? Y lo dejas ahí parado. Posiblemente hasta él se replantee o ella se replantee si realmente se quiere casar o no, entonces. Pero ¿sabéis que eso lo hacemos con Dios de forma permanente? Con Dios hacemos eso de forma permanente. Porque Dios te llama, oye, fulanito, escucha, ¿tú no te acuerdas que hoy había un tiempo para orar? Sí. La vigilia. ¿Tú te acuerdas que hay una vigilia el lunes? Sí, ya lo dijo Jennifer, la pastora, sí. Pero no vengo, no participo, no estoy. Porque lo voy a dejar para más adelante, pero la vigilia se pasa. Y cuando se pase y ya no estás, ya esa vigilia ya no. Os dejo con esta última reflexión, no quiero tomar más tiempo porque si no me hago muy cansado. Pero fijaos que es muy curioso. El tiempo, del que mencionaba Jennifer también, el tiempo es algo que no se puede guardar. El tiempo pasa y no se recupera. Hoy terminaremos, Dios mediante, en algún momento, este tiempo que pasó no se vuelve a recuperar. Mañana lunes tendremos de nuevo una oportunidad para darle la gloria al Señor y pasará y llegará por la noche y te meterás en la cama y ese día del lunes no va a volver nunca más. Porque ese tiempo se va. No se recupera. Lo vemos en los pequeños cuando crecen. Esa imagen, si le sacáis una instantánea ahora, dentro de 5 años ya no existe. Bueno, ni en 1, ni en 2. Porque esa imagen es ahora, en este momento. Mañana será otra. Porque el tiempo ya ha pasado. Si Fernando no estuviera cogiendo a su nieta aquí ahora, estaría perdiendo el momento de poderla tener en sus brazos. Porque pasa y no se recupera. Queridos, el tiempo pasa más rápido de lo que creemos. Si no tomo decisiones, estoy perdiendo el tiempo. Cuanto más retrase la decisión de hacer lo que Dios me llama a hacer, más voy a retrasar las bendiciones derivadas de eso. Cuanto más tarde en perdonar, más tardaré en recibir la bendición de perdonar y de ser perdonado. Cuanto más tarde de hacer lo que tengo que hacer y servir al Señor, más tarde voy a recibir las bendiciones de haber servido al Señor. Conclusión. Cuanto más alargas la decisión, menos tiempo tienes para recibir las bendiciones del Señor en tu vida, derivadas de eso. Hermanos, tenemos que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Porque esas decisiones apuntan a la eternidad, apuntan a lo que Dios quiere hacer contigo en el proyecto que Él tiene para ti. Y cuanto más lo alargues, ¿os imagináis que la pareja que tenemos aquí, ya no volveréis, pero bueno, que la pareja que está aquí, no le voy a preguntar su edad porque son jóvenes, pero ¿imagináis que se hubieran casado a los 80 años? ¿Os lo imagináis? Que se puede. Con 80 años, si estás bien y tienes fuerza, te casas con otra persona de 80 años, no con una de 16, ¿vale? Entonces, disfrutas de ser octogenario durante el tiempo que te quede. Pero ¿y si lo hubieras hecho antes?
¿Podrías disfrutar de más cosas? Pues con 80 años ya se complica la cosa para disfrutar, ¿no? Pero ¿y si lo hubiéramos hecho 50 años antes esto? Claro, pero es que no nos conocimos. No nos conocimos. Si nos hubiéramos conocido hace 50 años, pues hubiéramos viajado, hubiéramos tenido familia, hubiéramos, no sé, tenido hijos, pues, yo qué sé, cualquier cosa. Pero con 80 años, ¿de qué disfrutó el ladrón que estaba al lado de Jesús? De lo único que pudo disfrutar, de estar con Jesús. Pero el ladrón, si se hubiera convertido antes, ¿podría haber disfrutado de más cosas? De lo único que pudo disfrutar es de marchar a la presencia con Jesús, porque se arrepintió. Pero qué triste, ¿no? Ese ladrón podía haber sido un evangelista, podía haber tenido familia, podía haber hecho las cosas mucho mejor, pero no lo hizo. ¿Y cuándo se convirtió? Clavado en una cruz. Bueno, hermanos, quizá a lo mejor el paralelo es demasiado radical, pero ¿y cuánto tiempo vamos a esperar tú y yo a hacer las cosas que Dios nos llama a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a esperar tú a hacer lo que Dios te llama a hacer? A vivir como tú tienes que vivir, que dice la palabra que hay que vivir. A asumir tu servicio al Señor, a buscar cuál es tu don, a asumir el compromiso que Dios te pide asumir. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Mañana? ¿O hoy? Espero que hoy. Que cuando llegues a tu casa, mañana me llames y me digas, pastor, quiero asumir responsabilidades porque Dios me ha llamado a ponerme al servicio de Él. ¿En dónde puedo ayudar a servir en la iglesia? Estoy dispuesto a pagar el precio como hijo de Dios e hija de Dios, como siervo, sierva del Señor. Y quiero agradar a Dios con mi forma de vivir. La decisión es hoy, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por estos momentos. Gracias, Señor, porque la verdad es que tu palabra nos confronta, tu palabra constantemente nos lleva a un punto en el cual tenemos que tomar decisiones, Señor. Sabemos que tenemos que tomar decisiones. Señor, ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda una vez más. Danos lo necesario, Señor. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones para poder tomar las decisiones conforme a tus parámetros, conforme a lo que tú ya tienes preparado para nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar, Señor, lo que tú tienes que decir. No queremos cerrar nuestros oídos ni nuestras mentes a lo que tú ya tienes preparado para nosotros, pero queremos escucharte a ti. Ayúdanos, Señor, a poderte dedicar el tiempo adecuado, tiempo de calidad, tiempo de oración, tiempo de meditación en la palabra, tiempo de búsqueda de ti, Señor. Ayúdanos a pedirte perdón. Ayúdanos a quebrantarnos si es necesario, a arrepentirnos, Padre, de nuestros errores. Señor, guarda esta tu iglesia, Padre. Sigue guiando nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.